Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Quiero agradecer al Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados del Estado de Lara, en la persona de su junta directiva y de la junta directiva del colegio, por la oportunidad de participar en estas emblemáticas jornadas Domínguez Escobar, que ya en su tercera oportunidad que participo en estas jornadas. Bueno, como saben, mi nombre es Ramses Gazawi, soy magistrado de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, legítimo en el exilio, y nos encontramos pues acá haciendo por el país y trabajando por él. En cuanto al tema de la ponencia, simplemente quería dar algunas precisiones sobre lo que significa el tema de la falta de juridicidad en el país y en el sistema y en el ordenamiento, en el sistema legal y en el ordenamiento jurídico venezolano. En primer término, como ustedes saben, el principio de legalidad es bastión del Estado de Derecho en todo país que se diga democrático. Hay que decirlo con propiedad, no hace falta realmente, o no es lo primordial el tema del ejercicio electoral o el ejercicio de una elección tras otra para catalogar a un país de democrático o no. Realmente lo que significa que un país sea democrático no es justamente eso. Lo que significa que un país sea democrático es el respeto a la ley y al derecho, el respeto a la Constitución, a las leyes y al derecho, así como lo plantea y como está tasado en nuestra Constitución del año 99 en el artículo 141, referido al principio de legalidad. Y más que al principio de legalidad, me refiero al principio de juridicidad. Y el principio de juridicidad justamente es eso, no solamente el respeto a las leyes, sino también a la ley y en gran medida al derecho. Y el derecho está incluido no solamente el bloque de constitucionalidad y el bloque de la legalidad, sino que está incluido justamente la teoría del derecho como tal. Me refiero a los principios generales del derecho y a todas las fuentes del derecho en general. Eso es. Cuestión que, como sabemos, en Venezuela, desde hace quizás más de 15 o ya 15 años, ya no se practica en nuestro país. La principal razón es el secuestro de los poderes en Venezuela por parte del que funge como líder del poder ejecutivo, es decir, el presidente. El secuestro de las instituciones, el secuestro en general de los poderes del Estado. Y específicamente quiero hablar del secuestro del poder judicial. Del poder judicial venezolano, que, como ustedes saben, no es autónomo y no es independiente. Dos figuras claves o dos componentes claves de todo poder judicial que se tenga como recto: la independencia de los participantes, de los jueces en sí, de los participantes del poder judicial, es decir, de los jueces, y que sean transparentes y honestos en su ejercicio, es decir, la independencia y en sus funciones. Ahora bien, ¿dónde se ha visto realmente que en Venezuela el poder judicial está más secuestrado? Yo quiero hablarles sobre la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ilegítimo, que se encuentra en Venezuela hoy día. Como ustedes saben, desde hace mucho tiempo, ya desde inicios del año 2002, con aquella famosa sentencia de los créditos indexados del año 2002 del magistrado Cabrera, que hizo una especie de esbozo sobre lo que significa o que significaba para él y para la sala el Estado Social de Derecho. Ya desde ese entonces se vienen haciendo interpretaciones de la Constitución sesgadas. Se viene actuando de una manera, se viene tomando a la Constitución y a la interpretación constitucional como verdadero eje, como verdadero instrumento que permite o que ha permitido el sesgamiento de la Constitución, que ha permitido que la Constitución no sea cumplida, que han sido interpretaciones sesgadas por parte de la Sala Constitucional. Otra interesante sentencia es aquella del año 2009, referida también a la interpretación que se hizo del derecho a la libre empresa, estableciéndose que el derecho a la libre empresa, establecido en el artículo 112 de la Constitución, era un derecho que no comportaba una prestación por parte de la
de la administración o del Estado, sino más bien que comportaba una especie de principio y como tal no debía, era una especie, como dice el dogmático Robert Alexy, una especie de mandato de optimización y catalogando fuera de la Constitución al derecho a la libre empresa, no como derecho, sino más bien como principio. En fin, han habido ciertas sentencias que desde el fondo interpretativo de las mismas han acabado con las bases del sistema constitucional venezolano. Es lo que ha llamado o lo que denomina la doctrina constitucional y la dogmática como lo que llama que son las mutaciones constitucionales. ¿Y qué son las mutaciones constitucionales? Las mutaciones constitucionales son verdaderos cambios en la Constitución que no vienen del proceso de reforma o del proceso constituyente. Son verdaderos cambios de la Constitución que sin cambiar una letra, que sin cambiar literalmente la Constitución, las interpretaciones de un máximo tribunal que tiene la última palabra, como son los tribunales constitucionales, cambian el sentido y la orientación de la interpretación de las normas y dispositivos constitucionales. Es lo que ha hecho la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Tomar la interpretación constitucional y en una interpretación acorde al modelo socialista, al modelo castrocomunista que ejerce el Ejecutivo, poner en bandeja de plata pues todo lo que significa el sistema de derecho en Venezuela. En pocas palabras, ha acabado pues con la Constitución y todo el ordenamiento legal vigente. Por lo tanto, estas mutaciones constitucionales que siempre por lo general se dan a través de las sentencias interpretativas, valga decir, como dice la dogmática, sentencias interpretativas de recursos de interpretación, ya sea por vía de solicitudes de particulares o por control abstracto de constitucionalidad, son las interpretaciones que la misma Sala Constitucional pone y ha puesto al descubierto pues la aniquilación de la Constitución en nuestro país. Son sentencias que, como llama la doctrina, sentencias de carácter manipulativas, sentencias de carácter aditivas. Son el género de sentencias interpretativas, pero las especies son sentencias de carácter manipulativas y sentencias de carácter aditivas. Como aquella sentencia famosa donde se corrigió, recuerden ustedes, donde se corrigió un artículo de la ley del impuesto sobre la renta, donde la misma sala, actuando como legislador positivo y no como legislador negativo, en el estilo clásico de Kelsen del control de constitucionalidad, actuó de manera justamente dictando prácticamente o cambiando una ley. Por lo tanto, lo que quería darles pues a entender y relucir en esta ponencia, en esta pequeña intervención, es justamente lo que significa el actuar de la Sala Constitucional de una manera tan sesgada como lo viene haciendo, aniquilando la Constitución venezolana a través de las interpretaciones sesgadas de la Constitución, a través del uso indiscriminado del recurso de interpretación y del control abstracto de constitucionalidad, y darles a conocer que estas interpretaciones lo que han hecho es acabar con la Constitución y, sobre todo, hay que decirlo, acabar con, no solamente, recordemos que la Sala Constitucional, sus últimas interpretaciones son válidas para todo el resto de jueces de la República y por lo tanto funcionan como precedentes judiciales. Por lo tanto, el que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia interprete la Constitución e interprete el ordenamiento jurídico conforme a un sesgamiento, conforme a una ideología, simplemente es aniquilar el Estado de Derecho y aniquilar justamente lo que hemos venido hablando y se habla en esta jornada sobre el tema de la juridicidad en Venezuela. Muchas gracias por su atención y es para mí muy grato pues estar aquí con ustedes. Saludos.